Entonces, como les dije, vamos a ver esta misma inducción, pero en una forma más genérica, que se llama inducción estructural. Y para ello vamos a trabajar primero definiciones recursivas. Eh, de pronto ustedes ya lo han hecho, ustedes ya vieron fundamentos de programación, vieron algoritmos recursivos, ¿cierto? Han visto algoritmos recursivos, o sea, algoritmos que se invocan a sí mismos para resolver un problema. ¿Sí los han visto? Hasta el cansancio. Listo. Bueno, entonces, eh, eh, exactamente como Fibonacci y esas cosas, exactamente. Entonces, eh, lo que les voy a contar, pues no, es simplemente ilustrativo hasta cierto punto, o sea, más bien motivacional. Y luego seguimos, porque ya como conocen esas cosas, entonces la motivación puede ser un poquito más rápida. Entonces, vamos a una pues, de motivación, a hablar de definiciones recursivas, de funciones como la de Fibonacci, definiciones recursivas de conjuntos, que nos va a dar ahora estructuras de datos recursivas, llamémoslo así, eh, definidas recursivamente, pero son estructuras de datos muy usadas en informática. Particularmente hay dos estructuras de datos muy usadas en informática, que son las secuencias y los árboles. Las secuencias son como las listas y los árboles, que creo que también han visto árboles cuando vieron programación, árboles binarios o cosas de ese estilo. Entonces vamos a ver que esas dos tipos de estructuras de datos son estructuras definidas recursivamente y por tanto las propiedades de ellas se demuestran usando inducción, un tipo de inducción que se llama inducción estructural. Y eso es lo que vamos a ver aquí, y unos teoremas sobre secuencias o sobre árboles para que vean cómo se demuestran, cómo se usa inducción estructural para demostrar propiedades de las listas o de los árboles. Cuando hablo de listas o secuencias es exactamente lo mismo. Entonces, motivación. Muchas veces es difícil definir un objeto explícitamente y es más fácil hacerlo en términos de sí mismo. Entonces, cuando uno define un objeto en términos de sí mismo, se llaman definiciones recursivas. ¿Sí? ¿Qué se puede definir recursivamente? Se pueden definir recursivamente funciones, se pueden definir recursivamente conjuntos. Los conjuntos dan lugares a tipos de datos, por eso llamamos estructuras de datos. Las funciones dan lugar a, pues, a algoritmos sobre esos tipos de datos. La definición recursiva de conjuntos da lugar a estructuras cuyas propiedades se prueban usando una especie de inducción llamada inducción estructural. Digo, es como una especie de inducción en el sentido que la inducción que acabamos de ver es realmente un caso de inducción estructural. Las secuencias, o sea, las listas, los árboles, las cadenas de caracteres, las fórmulas de la lógica proposicional y del cálculo de predicados que ya hemos usado, son ejemplos de conjuntos muy usados en informáticas que han sido definidos recursivamente. Nosotros definimos las fórmulas, una fórmula de lógica de predicados como, o de la lógica de proposicional, cualquiera de las dos, como hacer la conjunción de dos fórmulas, o sea, recursivamente. O sea, una fórmula es la conjunción de dos fórmulas, o una fórmula es la disyunción de dos fórmulas, o una fórmula es negación de una fórmula. Y entonces dijimos, o sea, ahí estamos usando una definición recursiva. Lo mismo pasa con, con las listas o con los árboles, etcétera, que uno los define recursivamente y en general los lenguajes de programación, la gramática o lenguaje de programación es una definición recursiva del lenguaje de programación. Entonces vamos a estudiar con detenimiento algunos de estos objetos definidos recursivamente y cómo probar propiedades sobre ellos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Listo?